Buenas tardes a todos. Soy Víctor Vicente, responsable del Servicio de Actividades Deportivas de Universidad San Jorge, y os damos la bienvenida a este pequeño taller online de recomendaciones nutricionales para deportistas universitarios. Quiero dar las gracias al Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón, con el que hemos firmado un convenio de colaboración para diferentes actuaciones de promoción de la buena salud nutricional de nuestros estudiantes universitarios. Y también avanzaros que vais a tener una documentación adjunta a esta pequeña charla para que podáis leer y consultar y asimilar estas recomendaciones que os van a hacer las ponentes que a continuación os presento. En primer lugar, nos va a acompañar Alba, que es la presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón, que le acompañará también Mapi Herrero, dietista nutricionista también del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y os cedo la palabra para continuar e iniciar esta pequeña charla de taller de esta tarde de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, por la amable invitación y presentación en este taller. Agradecer a la Universidad San Jorge que haya contado con el Colegio Profesional para colaborar y realizar tanto este taller como los documentos que tendréis a vuestra disposición, que son un poco, pues documentación básica para deportistas, de manera que nos podamos informar de forma fehaciente lo que podemos hacer a nivel nutricional cuando practicamos deporte. La presentación correrá a cargo de mi compañera, Mapi Herrero, y bueno, yo simplemente estoy aquí pues para agradecer a la entidad la colaboración y bueno, que todos los estudiantes y las personas que escuchen esta charla conozcan a nuestro colectivo y bueno, sepan que somos el colectivo de referencia en materia de alimentación y nutrición. Así que sin más dilación paso la palabra a mi compañera, que es la parte más interesante de la tarde. Una vez más, gracias a la organización por contar con nuestro colectivo. Dice Alba que mi parte es la más interesante, pero bueno, que sepáis que yo estoy aquí simplemente como muestra de lo que nuestro colectivo puede hacer, entre otras cosas, por el deporte. Voy a pasar a compartir la pantalla y a ver si no me da ningún error, porque estos temas de informática a veces son un poco complicados, ¿vale? Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirmáis alguien por audio, por favor, de la organización si se está viendo? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de alimentación y deporte, como bien ha dicho mi compañera Alba, y bueno, no podía empezar sin hacer una breve introducción de los hitos más importantes a lo largo de la historia en los que la alimentación o la nutrición ha sido parte del avance, ¿no? de la ciencia del deporte también. Ya desde la antigua Grecia, los gladiadores, hay reseñas del tipo de alimentación que llevaban, pues porque ya se veía que dependiendo de lo que comían unos u otros, tenían diferentes capacidades y bueno, pues hay historias de gladiadores que tomaban 9 kilos de carne, 9 kilos de pan y creo que eran 8 litros de vino al día, y esto era la dieta que les hacía estar fuertes, grandes y bueno, también valientes. Yo creo que tanta cantidad de vino era lo que les hacía valentonarse un poco. Luego ya nos vamos hacia 1904 de Boston, Thomas Hicks, que fue un maratoniano. En aquella época no había habituallamientos y bueno, llegó desfallecido. Creo recordar que lo único que se les daba era clara de huevo cruda y alguna bebida alcohólica, y bueno, pues llegó casi tan exhausto que casi llegaba al borde de la muerte. Entonces, bueno, pues los médicos que intentaron reanimarlo también en la línea de meta, pues empezaron a plantearse que esto no era deporte ni tenía nada que ver con la salud. Entonces se empezó un poco a investigar. Después, en 1945, ya aparece el primer estudio publicado en PubMed sobre alimentación deportiva. Más tarde, en 1960, ya en Suecia se empieza a investigar sobre metabolismo y ya vamos teniendo un poco más de información. En 1965 aparece el primer producto diseñado específicamente para deportistas de la mano de Gatorade en Florida. En 1967 aparecen las biopsias musculares que nos permiten conocer cómo está funcionando ese músculo. Es un avance muy importante en el estudio de la fisiología deportiva.
en la era de los 80, bueno, pues el boom del culturismo, son deportistas que aprenden un poco por ensayo-error y empiezan a sentar algunas bases nutricionales que nos acompañan a día de hoy. Muchas veces todavía estamos los nutricionistas peleando con estas normas que surgieron allá por los 80 y que, bueno, aunque a día de hoy sabemos que hay muchas que no tienen evidencia científica ni tienen mucho sentido, pues seguimos peleando, se han asentado, se han arraigado ahí muy fuerte, ¿no? En los 90 aparece una gran tesis sobre alimentación deportiva que, bueno, sienta también las bases de muchas publicaciones que van a ir apareciendo a partir de esta época. Con todo esto, lo que se ha ido viendo es que la alimentación es ese extra que puede marcar la diferencia entre el deportista que alcanza el primer puesto en la competición y los que van quedando por detrás, ese algo más que marca la diferencia en el rendimiento deportivo. De hecho, se llama el entrenamiento invisible, junto con el descanso, con otros factores, forma parte de ese entrenamiento invisible que, bueno, cada vez se le da más importancia, pero todavía hay muchos deportistas que cojean de esta parte. Por todo esto surgió la idea de que, bueno, de la mano de profesionales, de colegio profesional, de dietistas nutricionistas de nuestro colectivo, se elaborase un material que os ayudase a vosotros, a los deportistas, a llevar un poquito más acompasado, ¿no? Lo que es el entrenamiento físico, la preparación física, con todo lo que la alimentación os puede aportar para ir mejorando. Tendréis estos dos materiales que vamos a ir desgranando ahora poquito a poco. Por un lado hay una infografía a modo resumen, muy visual y que da las pinceladas clave, y por otro lado hay un documento con consejos para deportistas amateurs en el que está un poquito más detallado. Siempre tener en cuenta que lo ideal es personalizar, ¿vale? Lo que vale para un deportista no vale para todos los demás. No vamos a caer en el mismo error de los años 80 con el culturismo, que lo que valía para unos sigue divulgándose para todos los que quieren hacer culturismo, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, vamos a ir viendo las pinceladas que se da. Vamos a ver para qué comemos, que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque muchas veces hablamos de rendimiento deportivo, de nutrición deportiva, de suplementos, y se nos va un poco de foco el para qué estamos comiendo, por qué necesitamos alimentos. Veremos algunos mitos y errores que seguimos arrastrando, los más frecuentes, veremos las recomendaciones generales y, bueno, luego a modo de resumen, se han saltado dos. Vale, en primer lugar, ¿para qué comemos? Tenemos claro que nuestro organismo solamente puede obtener todo lo que necesita de los alimentos, ¿vale? Porque no podemos, por síntesis de la piel, tenemos algo de vitamina D o la principal fuente de vitamina D, pero poco más. Con la respiración obtenemos oxígeno, que es súper importante y además muy importante para el rendimiento deportivo, pero no tenemos fuente de ningún otro nutriente salvo a través de lo que ingerimos. Con lo que ingerimos tenemos que cubrir necesidades básicas, que es lo que conocemos como metabolismo basal, tumbado en una cama sin hacer nada. Tengo que cubrir una serie de calorías y una serie de nutrientes que voy cambiando día a día. A esto le tengo que sumar el gasto calórico y el gasto de determinados nutrientes por mi actividad física. Dependiendo de la intensidad, dependiendo del momento de la temporada en el que esté, bueno, pues estos números irán subiendo o bajando y hay que adaptarlos. Y por último, tenemos que tener en cuenta también que con esos alimentos, aparte de estos dos factores, tenemos que sumar el objetivo deportivo. Y el objetivo deportivo es tan personal como deportistas hay y disciplinas deportivas, ¿vale? Puedo necesitar modificar mi composición corporal, puedo necesitar ganar potencia, ganar resistencia, o sea, hay muchísimas estrategias nutricionales que tenemos que contemplar con la nutrición. Algunos errores y mitos más comunes, estos son quizá los dos grandes, pero sé que no son tampoco pequeños en comparación con los que veremos después, pero lo más habitual cuando un deportista acude a una consulta de nutrición es, uno, que tenga la proteína en tan alta estima que consume un exceso de proteína, y tenéis que tener en cuenta que la proteína también aporta energía. O sea, al final la proteína aporta las mismas calorías que el hidrato de carbono, 4 calorías por gramo frente a la grasa que son 9. Entonces, si yo consumo más proteína de la que necesito, no voy a generar más músculo por comer más proteína, ¿vale? Y lo iremos viendo después, pero al consumir exceso de proteína, por un lado estoy sobrecargando la función de mi metabolismo, de mis riñones, pero además por otro estoy haciendo una ingesta probablemente por encima de mis necesidades también de calorías, con lo cual puede hacer que no esté consiguiendo el objetivo que busco. Y otra cosa que pasa en general también, y esto es con el común de los mortales que se mueve más de lo habitual, es la sobreestimación del gasto. Se oye muchas veces y se lee muchas veces en prensa o en vídeos, deportistas que consumen 8.000 calorías. Bueno,
como vosotros sabéis, y en este caso igual incluso mejor que los nutricionistas, el entrenamiento sirve para eso, para que optimicemos cómo funcionamos con el ejercicio físico. De los que me estáis escuchando, pues haréis, yo qué sé, bicicleta, carrera, no lo sé, diferentes disciplinas deportivas. Si ponemos a una persona que está muy habituada a nadar y la enfrentamos con una persona que está muy acostumbrada a correr, la persona que nada va a gastar mucha más energía. Pero el que está corriendo continuamente, su metabolismo está adaptado a esa actividad física. Por lo tanto, suele haber una sobreestimación del gasto. Pensamos que un deportista necesita, pues eso, 8.000 calorías y la mayoría de las veces no es tanto. Y afortunadamente, ¿vale? Puede haber momentos puntuales, pero habitualmente no se necesitan tantos volúmenes de calorías. Los grandes olvidados, esto también pasa con mucha frecuencia. Que se olvide el deportista de beber agua, o sea, de hidratación. A lo mejor sí que está pensando en bebidas isotónicas o en cómo reponer la glucosa que ha perdido, pero se olvida de lo básico que es el agua. Las lesiones más frecuentes se producen por deshidratación y ahora que empieza el calor, con estos cambios de tiempo, sobre todo dependiendo de lo mismo, de dónde entrenas, qué condiciones, cómo está el clima, etcétera, podemos necesitar más o menos agua. Veremos después en la presentación un poco cómo saber si mis niveles de hidratación son correctos o no. Y luego los vegetales. Volvemos a los años 80, a la época del culturismo, donde se ha sembrado la semilla de la nutrición deportiva, que parece que todo es hidrato de carbono y proteína. Bueno, pues vitaminas y minerales, y también lo vamos a ver después más adelante, están en el reino vegetal. Si no hay vitaminas y minerales, hay muchas rutas metabólicas que no se pueden llevar a cabo como deberían. Entonces, el rendimiento deportivo tampoco va a ser el óptimo. Y hemos dicho que la alimentación viene a cubrir ese algo más que tiene un deportista que ya está muy entrenado. La planificación y la organización, el descanso, o sea, saber cuándo voy a entrenar, saber cuánto rato voy a estar entrenando, saber qué voy a hacer después del entrenamiento, a qué hora voy a poder comer, es súper importante. Es uno de los grandes retos en la consulta de nutrición, entender cuál es el día a día del deportista, cuál es su entrenamiento y cuál es su rutina antes y después del entrenamiento para poder hacer una alimentación acorde a esos horarios, a esas necesidades y que le sirva tanto para preparar el entrenamiento o la competición como para recuperarse. Por supuesto, también los habituallamientos en una competición larga, poder preparar las colaciones durante la prueba deportiva son súper importantes. Ahora pasamos al segundo bloque, que es la parte de nutrientes y ver un poquito las diferencias que hay entre unos y otros y cuánto de verdad o no hay en algunas de los mitos que hemos ido viendo hasta ahora. Los hidratos de carbono es verdad que fundamentalmente tienen una función energética. Es la gasolina que utiliza el músculo, es la gasolina que utiliza nuestro organismo. Pero también es verdad que no todos los hidratos de carbono son iguales. Y aquí veis a la izquierda de la pantalla los hidratos de carbono de absorción lenta, que llamamos, que son los más interesantes, pero los que tenéis en el lado derecho, que son los hidratos de carbono de absorción rápida o azúcares, es verdad que hay momentos en los que pueden ser muy interesantes. Si estamos en esfuerzo físico importante, si necesitamos hacer una recarga porque notamos fatiga, serían más interesantes los de la derecha, pero si estamos planificando la alimentación a lo largo de una pretemporada, por ejemplo, o de un esfuerzo, es mucho más interesante consumir hidratos de carbono de absorción lenta, de pasta, legumbres, cereales integrales, frutas, porque nos va a permitir que esa gasolina, digamos, esté durante más tiempo disponible en el torrente circulatorio, ¿vale? Por eso la mayor ingesta debe ser de hidratos de carbono de absorción lenta, integrales, frutas, frutos secos, legumbres, y hay una pequeña cantidad que podrá ser en forma de azúcares, pero cuanto menos mejor. Algunos seguro que habéis tenido esa sensación de pájara cuando haces una ingesta de azúcares muy alta y después te pones a hacer mucha actividad física, pues esa sensación de fatiga repentina que no te deja seguir adelante y que necesitas volver a comer algo, incluso hipoglucemias. Bueno, pues esa sensación de agotamiento físico muchas veces viene por esa bajada del azúcar en sangre. Por eso es más interesante los hidratos de carbono de absorción más lenta. La proteína, decíamos, en el deporte se le tiene como en muy alta estima a la proteína porque parece que proteína es igual a músculo. Bueno, pues no solamente se utiliza para generar masa muscular, que bueno, si mis músculos necesitan crecer, necesitan adaptarse a un entrenamiento diferente, pues ahí está la proteína, pero pensad que la proteína al final en nuestro organismo está en forma de piezas sueltas de aminoácidos y mi cuerpo los va a ir utilizando para diferentes funciones metabólicas y van mucho más allá de generar tejido muscular. También tener en cuenta que en cuestión de proteínas es mejor la calidad frente a la cantidad.
¿vale? Porque hay muchos productos comerciales de proteína, muchos batidos que está muy extendido su uso y que nos pueden resultar útiles en algunas estrategias de nutrición deportiva, pero también es verdad que hay muchos de ellos en los que la calidad de esos aminoácidos es muy pobre. Entonces, si podemos organizar esas necesidades proteicas, que ya veis que van personalizadas, que no podemos dar una cifra exacta para todos los deportistas y para todos los deportes, si quiero mantenerme, pues irían alrededor de 1,2 1,8 gramos de proteína por kilo de peso y día, y si quiero anabolizar, que se llama, o quiero aumentar la masa muscular, pues necesito un poquito más, pero 1,6, 1,8 gramos por kilo de peso y día. Sí que hay algunos estudios que hablan de que esos 2 gramos que poníamos como tope, pues bueno, que pueden llegar a ser seguros, que pueden no ocasionar esos problemas renales que decíamos, pero como os digo, no hay tanto beneficio del exceso de proteínas si el resto de la alimentación no está acorde a esas necesidades. Hay que tener en cuenta que para ese aumento de masa muscular también necesito un extra de calorías, ¿vale? Es como cuando los niños están en crecimiento, que necesitan un extra, pues en este caso es lo mismo, porque lo que yo quiero es crecer a nivel muscular, pues necesito unas 400, 500 calorías diarias extra para generar ese anabolismo. Y luego que depende también de la cantidad de glucógeno muscular, estas cantidades de proteína pueden variar. Entonces también es interesante, el glucógeno muscular, ya sabéis, es dependiente de la carga de hidratos de carbono que estamos consumiendo con la alimentación. Las grasas nos sirven en estrategia nutricional para ese aporte extra de calorías que hemos dicho, es energía concentrada, nos aportan 9 calorías por cada gramo y nos permiten en deportes o en etapas de deporte que sí que necesitamos reponer energía de forma rápida o necesitamos aumentar la ingesta, pues por eso, porque no podemos perder reserva grasa, pues pensar en las grandes competiciones que van por etapa, pues por ejemplo ciclismo o carreras de montaña, o estas competiciones que son largas y que además, o sea, son muy extenuantes y además estás compitiendo varios días seguidos y casi no hay tiempo a la recuperación. Bueno, pues la energía es como si hiciéramos una carga de energía hiper rápida. Lo que pasa que es verdad que es más lenta de utilización. Si estáis pensando en utilizarlo de forma rápida, nos iríamos a los hidratos de carbono. Pero con la grasa sí que nos permite tener esa reserva, ¿vale? Sería esa fuente de energía de reserva y concentrada. No todas las grasas son iguales. Cuando aumentamos la ingesta de proteína de origen animal, estamos aumentando el tipo de grasa, el primero que tenéis, que es la grasa saturada. Esta es la que está presente de forma natural en los alimentos de origen animal y es una grasa un poquito más pesada, ¿vale? Si pensáis en vehículos por una carretera, pues bueno, serían vehículos pesados, ¿vale? No gran tonelaje, pero sí vehículos pesados que lentecen un poco la circulación. Las insaturadas, que son los aceites, que pues, las semillas, nuestro aceite de oliva, que son líquidos a temperatura ambiente, en esa carretera serían vehículos ligeros, pueden ser motos, bicis, coches pequeños, circulan muy bien, ¿vale? No supone ningún problema para la circulación. Y las grasas trans, que son las que fundamentalmente vienen de los procesados, yo cuando explico las grasas trans siempre digo transformadas en la industria, ¿vale? Porque son fundamentalmente las que están en producto procesado y son las que vienen de la industria alimentaria. Estas son, ahí sí, vehículos de gran tonelaje, muy lentos, muy pesados, son los que provocan atascos. Y un atasco en la circulación, pues ya sabéis, son los accidentes cerebrovasculares, infartos, problemas de trombosis, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Reducir las grasas saturadas, es decir, si necesitamos proteína, pensar en otras fuentes de proteína que no necesariamente tienen que ser ni batidos, ni solamente proteína animal, tenemos muy buena calidad de proteína vegetal y sobre todo evitar las grasas trans, ¿vale? Que iría de la mano con evitar los productos excesivamente procesados. Hemos dicho antes que los grandes olvidados eran los vegetales que aportan vitaminas y minerales. Colores. ¿Vale? Cada color en el reino vegetal, podríamos decir, lo da un antioxidante, lo da una vitamina y aquí tenéis algunos de ellos. Los carotenoides, que son los que dan color naranja, color rojo a los alimentos, son potentes antioxidantes. El deporte, la actividad física, cuanto más intensa es, más oxidante es. Siempre decimos que un deportista de alto rendimiento, un deportista que está en alta competición, no está haciendo deporte por salud. Al revés, está machacando muchísimo. Hay muchas lesiones que pasan factura de por vida, de hecho. Entonces, hay que cuidar mucho más ese organismo. Bueno, pues una forma de cuidarlo es proporcionándole sustancias que
reduzcan esa inflamación que puede estar provocando la carga excesiva, esos antioxidantes que pueden contrarrestar el exceso de actividad física que se produce. La vitamina C, pues ahí tenéis más o menos los requerimientos, 200, 500 miligramos al día. Vitamina E, que además esta se ha visto que en deportes de altitud, que se practican en altitud, parece que reduce la sensación de fatiga y está en torno a 300, 400 miligramos al día las necesidades. Pasamos a la hidratación. Veíamos al principio también que muchas veces se nos olvida que hay que beber agua antes de la práctica deportiva, durante y sobre todo después. Bueno, pues dependiendo de la intensidad del clima y la adaptación necesitaremos una cantidad u otra, y también dependiendo de la alimentación del deportista. Por ejemplo, deportistas veganos o vegetarianos que tienen un consumo más elevado de frutas y verduras, que tienen más cantidad de agua, probablemente tengan menos requerimientos de líquido en esa práctica deportiva. Sin embargo, si hemos hecho una comida, por ejemplo, con hidrato de carbono puro y duro, pues ahí vamos a necesitar hidratar más. ¿Cómo sé mi nivel de hidratación si no tengo nada a mano? Bueno, pues observando la orina. Ya veis que ahí tenéis una escala de color. Entonces, cuanto más clarita es la orina, normalmente decimos que la orina sea clara y sin olor fuerte o desagradable. Si está entre blanco, que casi es agua, y un poquito amarillento, estaríamos bien hidratados. Si ya empieza a ser amarillo, pajizo o incluso, pues eso, ya empieza a tener un tono más oscuro, estaríamos ya en principio de deshidratación. Y esas orinas que son muy concentradas, que incluso llegan a tener un color anaranjado, un olor muy fuerte, hay algunas incluso que son tirando a rojo, porque puede haber un poco de sangre en orina por el sobreesfuerzo, ahí estaríamos en una deshidratación importante. Antes del ejercicio, unas 4 horas antes del ejercicio, esto sería una pauta de hidratación muy genérica, ¿vale? Se recomienda beber entre 5 y 7 mililitros de agua por kilo de peso corporal. 2 horas antes del ejercicio, si veis que la orina es muy oscura o directamente no hay ganas de hacer pis, aumentar de 3 a 5 mililitros, a esos 5 o 7, aumentar un poquito más por kilo de peso por kilo de peso, perdonad las horas. Durante el ejercicio deberíamos tomar entre 500 y 100 mililitros cada 15-20 minutos. Esto sí que son pequeños sorbos de forma continua para ir reponiendo el ejercicio, o sea, el agua que vamos perdiendo durante el ejercicio. Y después del esfuerzo, hay una técnica que se utiliza, que es pesar antes y después del ejercicio físico, y el peso que hemos perdido en ese periodo de tiempo es pérdida de agua. Entonces, reponer el peso perdido por la sudoración. También hay que tener en cuenta que el sodio es una sal y nos ayuda a retener, a secuestrar agua, por lo tanto favorece la hidratación. También debemos reponer esa sal que se pierde. Por eso veréis que hay muchas bebidas para deportistas que contienen sales minerales. Bueno, pues que sepáis que una buena composición de una bebida para reponer sería que tenga 1114 miligramos por litro de bebida. Además, también nos da más sed, por lo tanto nos ayuda a beber más. Las ayudas ergogénicas. Bueno, aquí se podría hablar muchísimo, pero para mí lo que es más importante es que tengáis en cuenta que, pues un poco lo que veis ahí, ¿vale? Si le quitamos el color a esos postres que tenéis en la imagen, si nos quedamos con la base es ya de por sí un alimento, ¿vale? Luego, bueno, le ponemos los adornos y ya le ponemos la guinda. Pues eso sería un poco las ayudas ergogénicas. Sin una base nutricional, que sería esa magdalena, y el topping de colores sería la nutrición deportiva, la guinda, que es lo que le pongo arriba del todo, serían las ayudas ergogénicas. Por lo tanto, si no tengo una alimentación saludable, haga o no haga deporte, si no enfoco esa alimentación saludable en unas estrategias de nutrición deportiva enfocada a mi entrenamiento, a mis objetivos, a mi tiempo, a mis gustos, a mis preferencias, a eso le puedo poner la guinda, pero si lo anterior no está, las ayudas ergogénicas no van a hacer nada. Y entonces lo importante, veremos que es casi más importante que el tipo de ayuda que pueda utilizar, porque también está el efecto placebo y hay algunos que es verdad que no tienen ninguna evidencia científica, pero bueno, la seguridad que le da al deportista, pues ahí está también. Sobre todo que sean seguros, que sean eficaces y que sean legales, ¿vale? Hay mucha contaminación en muchos productos que da doping positivo, y de hecho hay casos muy importantes de deportistas a los que se les han retirado títulos por dar positivo en dopaje, y su alegación es que ha sido un suplemento. Ya no sabemos si es verdad que solamente era el suplemento o había algo más detrás. Pero bueno, ahí en la imagen tenéis algunos de los logos o de las reseñas que se utilizan para distinguir si un producto está libre de sustancias dopantes o no.
Y bueno, algunas de las ayudas ergogénicas que más se utilizan en deporte, tenéis ahí la creatina, por ejemplo. Sí que parece que en deportes de alta intensidad y corta duración puede tener algo de interés, pero habría que individualizar la estrategia y sobre todo en las creatinas sí que hay mucha contaminación con anabolizantes, entonces bueno, habría que valorar bien el beneficio-riesgo y qué tipo de creatina vamos a utilizar y en qué dosis. La carnitina, que tradicionalmente se ha utilizado como quemador de grasa y bueno, hay mucha gente que lo sigue utilizando, realmente no tiene evidencia científica en la mejora del rendimiento, ni siquiera en quemador de grasa. Estimulantes para retrasar la aparición de fatiga, el único que sí que es verdad que hay evidencia científica es la cafeína, y de hecho está establecida la posología y demás, pero para el ejercicio físico aeróbico. En ejercicios de fuerza no se ha visto que tenga tanto efecto. El descanso. Muchas veces, ya veis, ahí no es exactamente nutrición, pero sí forma parte del rendimiento deportivo, sería otra pieza de ese entrenamiento invisible que hemos visto, y hay que tener en cuenta que si no dejamos reposar al organismo, no va a ser capaz tampoco de recuperarse de ese estrés oxidativo al que lo estamos exponiendo, y nos arriesgamos a tener también más lesiones. Entonces, asegurar un descanso reparador es igual de importante que el nivel de nutrientes. Hay muchos deportistas que en un afán de mejorar marcas o mejorar rendimiento o crecer más a nivel muscular, hacen mucho machaque de entrenamiento, pero se olvidan del descanso. Entonces, bueno, se acaban jugando, lo que os digo, lesiones y no son capaces de alcanzar ese objetivo que buscan. Un poco de resumen para que todo esto lo tengamos englobado en cómo lo traduzco yo a la mesa en mi casa, sería esta adaptación del plato saludable de Harvard, que tenéis la reseña, lo tenéis también en el material que hemos preparado, y que es una herramienta muy sencilla para elaborar platos saludables. Lo ponemos en formato plato porque es como lo ha diseñado Harvard, pero se podría diseñar como primer y segundo plato. Aquí no hablamos de cantidades, hablamos de proporciones, ¿vale? Entonces, en proporciones, la mitad de lo que comemos debe estar en forma de vegetal. Tenemos una parte del plato que son hidratos de carbono y hemos visto que hay que darle prioridad a aquellos que son de absorción lenta. Los de absorción rápida o azúcares, pues los podremos utilizar de forma estratégica para momentos puntuales, pero son más interesantes estos hidratos de carbono de absorción lenta que nos van a ir dando energía poco a poco, y es verdad que necesitamos proteína, pero ya veis que con un cuarto de lo que como es más que suficiente, y que tenemos que adaptar la calidad de esa proteína y, bueno, dependiendo del momento de la temporada que estemos, del objetivo deportivo que estemos buscando, a lo mejor hay que adaptar también estas cantidades, pero sería una forma de organizar nuestra alimentación. Si hablamos de tipo de alimento que está en cada uno de los grupos, os pueden surgir algunas dudas, ¿vale? Y esto es verdad que en consulta de nutrición trabajamos esta parte también de educación alimentaria, porque hay cosas que parece que son obvias para el común de los mortales, pero luego se nos escapa que no todo el mundo tiene unas bases de nutrición. Entonces, por ejemplo, vegetales lo tenemos muy claro, hidratos de carbono también, pero en proteína, por ejemplo, la legumbre ocuparía la parte de hidrato de carbono y de proteína, porque nos aportan los dos nutrientes. Entonces ya habría que ver de qué forma elaboro ese plato de legumbre, qué cantidad de legumbre pongo frente a verdura o frente a otros acompañamientos que pueda haber. Frutos secos, semillas, ¿vale? Hay mucha variedad de alimentos que, bueno, iríamos encajando en cada uno de esos grupos para conseguir al final cubrir ese requerimiento que hemos visto que es la clave para distinguir al primero de los demás. Este sería el resumen del material que desde el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas hemos preparado para el colectivo de deportistas de Grupo San Valero, Universidad San Jorge. Y bueno, por mi parte nada más. Me decís si